En Radio Estación Nacional y la revista Sach presentan Ciudad Teatral. En el programa Ciudad Teatral, el capítulo del día de hoy, vamos a conversar con Emerson Velázquez, que es director de la compañía de teatro Organismo Teatro, que este 6 de julio él tiene el estreno de su obra que se llama Árboles Ciudadanos 2, audio recorrido por los árboles del Parque Forestal. Entonces vamos a conversar con Emerson de este Árboles Ciudadanos 2, el audio recorrido. Oye, Emerson, cuéntanos, ¿cómo fue naciendo esta idea de Árboles Ciudadanos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este encuentro. Estos encuentros tan necesarios y tan importantes también para la difusión de la cultura. Para nosotros siempre es muy fundamental también robustecer nuestro ejercicio creativo a partir de esta instancia. Así que muchas gracias, Guillermo, también por la oportunidad también de conversar. Okay. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, esto partió en un momento bastante oscuro, digamos, plena pandemia, en donde precisamente no se podía desarrollar ciertas propuestas creativas en las salas de teatro, ¿no? Propuestas presenciales en donde la gente pudiese asistir, así que empezamos a buscar nuevas maneras. Y a partir de un texto, de una obra de teatro, que tuvo como título Árboles, un concierto teatral, es que empezó a tener una transmedia este asunto de los árboles. ¿De qué manera podemos vincular el ejercicio teatral o la creación o experimentación teatral con otros lenguajes, con otros territorios también del conocimiento, como podría llegar a ser la filosofía, la arboricultura, las nuevas tecnologías y en suma los nuevos medios, ¿no? Y así es como surge Árboles Ciudadanos, como una propuesta de carácter primeramente experimental, en donde empezamos primero a trabajar con un artista sonoro, con el que desarrollamos un pequeño dispositivo a través de la construcción con arduinos, que nos permitiese sacar estímulos eléctricos de especies vegetales, comprendiendo que tanto animales como vegetales poseemos energía, poseemos estímulos eléctricos. Empezamos investigando pedestremente, como con papas, apios, distintos elementos vegetales que nos pudiesen entregar estímulos eléctricos, hasta llegar a los árboles. Perdón, ¿tú estudiaste teatro o estudiaste...? Nosotros provenimos del teatro. ¿No ingeniería forestal? No, después mezclamos la ingeniería forestal trabajando con ingenieros forestales y quizás ya llegaremos a eso. O sea, ¿tú estudiando teatro en qué parte? Sí, yo estudié teatro en la Universidad Bolivariana. ¿Ya? Después tuve la oportunidad de hacer un magíster en dirección teatral en la Universidad de Chile. ¿Ya? Y actualmente me estoy formando haciendo un diplomado de gestión cultural en la Universidad Austral. Ya. ¿Qué tiene que ver el teatro con lo que tú estudiaste, ¿no es cierto?, para actor, para director, con los árboles? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Más bien de qué manera los vinculamos. Podría llegar a estar en esa necesidad por descubrir lo que existe más allá, ¿no? Un poco lo que hacemos los actores, como encantarnos con las distintas particularidades de nuestro entorno, ¿no? Primero nos encantamos con las particularidades de un personaje y después como con las particularidades de ciertos temas, entonces hacemos obras de teatro a partir de esos temas y a mí me pasó con los árboles, pues. Encuentro que el árbol es un ser vivo del cual, y creo que con eso estamos muchos de acuerdo, hay mucho que aprender también. Ya, tú hablaste de que en la pandemia, como no se podía hacer teatro presencial, estando encerrado, a lo mejor llegaste a esta idea, a esta fusión. ¿Qué
estabas haciendo antes de la pandemia? O sea, en teatro, ¿qué estabas haciendo? Estábamos investigando con nuestro equipo ¿Ya? Para la producción de ciertas propuestas teatrales. Estábamos trabajando precisamente a través como de los objetos, de la manipulación de los objetos, de su materialidad y de cómo pudiesen llegar a construir como significantes. Okay. Esto pudiese sonar muy técnico, pero en realidad era como construir ilusiones a partir de ciertos elementos no vivos, como un simple cartón, diario, texturas que nos pudiesen entregar ciertos significantes en función de producir una propuesta escénica particular. Y a partir de eso empezaron a aparecer ciertas imágenes. Los chiquillos me acuerdo que improvisaban con cartones gigantes y que llegaban a entregar ilusiones de tremendos seres que ni siquiera conocíamos nosotros. Y aparecieron en un momento ciertos arbolitos, ciertos troncos gigantes, ramas, y ahí es como surgió ese primer proceso creativo en torno a los árboles, que tiene como título Concierto Teatral de Árboles. Y sí, pues estábamos investigando precisamente, respondiendo a tu pregunta, en el escenario propiamente tal, sin necesariamente todavía vincularnos con esta otras disciplinas o con estas otras experiencias de otros profesionales provenientes de otras áreas del conocimiento. Dele nomás. Sí, Sigue. eso con respecto a tu pregunta, ¿no? Ya. ¿Podríamos puedes contarnos tú, cuáles serían los referentes que tú tienes de este proyecto ciudadano, Árboles Ciudadanos? ¿Podríamos ubicar algunos otros referentes anteriores a este? En relación a audio recorridos, A la fusión entre teatro y árbol. Teatro y perfecto. Naturaleza. Ya, perfecto. Yo creo que, bueno, quizás no como una propuesta tan transdisciplinar, o quizás en cierto modo sí, el trabajo que desarrolla la Manuela Infante con respecto a lo vegetal, pero propuestas más ligadas como al espacio público. Creo que en relación a los árboles propiamente tal, yo creo que podríamos llegar a decir que Árboles Ciudadanos es una propuesta innovadora en Chile. Sí me inspira mucho el trabajo que desarrolla Rimini Protocol en Alemania con sus propuestas de espacios al aire libre o espacios de intervención o propuestas creativas en el espacio público. Y fíjate que, volviendo un poco atrás con respecto a tu pregunta, hay una propuesta muy interesante de dramaturgas argentinas que se llama Jardín Sonoro, sin ir más lejos, y que ellas hacen dramaturgia en entornos vegetales, en plazas, en parques, en donde tú puedes efectivamente desarrollar un audio recorrido escuchando pequeñas dramaturgias. Ahora bien, es muy interesante lo que ellas hacen, pero no se meten quizás como con trabajos de arte sonoro, o no mixturan ciertas otras áreas que nosotros en esta oportunidad sí desarrollamos, que es el trabajo con el arte sonoro, que es vincular el arte sonoro, la arboricultura, los nuevos medios, eso. Porque años atrás Macarena Andrews, no sé si Sí, Macarena Andrews, fue profesora mía en el magíster. Okay. Sí. Ella hizo se le llama ahora dramaturgismo, Sí, a un audio recorrido que tenía que ver con los panaderos. ¿Subiste algo de eso? ¿Con los panaderos? Claro, tenía que ver con el mundo del pan, de la panadería, cómo perfecto. se instaló aquí en Chile. Como de las panificadoras y todo aquello. Ya. No Y tuve la oportunidad como de... Eso fue, me acuerdo, hace 5 años atrás, fue antes de la crisis social, Ya. más o menos, y partió en Alameda con la calle Tucapel Jiménez, que en esa calle, si no me equivoco, está el sindicato de panaderos. Perfecto, sí. Y creo que ahí hicieron todo un recorrido donde ocurre dentro de la ciudad hitos importantes dentro de las panificadoras, panaderos, qué sé yo, todo eso. Perfecto. Hay otra propuesta también de audio recorrido que también tuve la oportunidad de conocer, que es APP Recuerdos, que son solo relatos vertidos en distintos puntos de la ciudad,
inspirados también en uno de los periodos más oscuros también de nuestra historia chilena reciente, como lo es la dictadura militar. Y también es una propuesta muy interesante que creo todavía está disponible en el espacio público para poder visitarla. Sí, ahí hay otra propuesta también de audio recorrido que se desarrolla también en diálogo también a lo que también nosotros estamos desarrollando, que en estricto rigor también es un audio recorrido. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la primera versión de esto, el concepto teatral, ¿no es cierto? Y este, ¿cuál es? Sí, mira. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Sí. La primera propuesta que se desarrolló en la comuna del Bosque, que valga la paradoja, una de las comunas con menos arbolitos de la región metropolitana, había solamente una narradora guiándonos por todos los arbolitos que formaban parte de este recorrido. Nosotros intervenimos 2 plazas. Ese fue bastante ambicioso el proyecto porque fueron 16 árboles que nosotros intervenimos, 8 árboles por plaza. Por lo tanto, ahí tuvo una ardua labor Daniela Bertini, quien maravillosamente construyó el universo vocal de la propuesta de audio recorrido. Y fíjate que en ese entonces estábamos saliendo de la pandemia, entonces no podíamos convocar a muchos actores en un mismo estudio, entonces era sin duda complicado, entonces tuvimos que trabajar solamente con una locutora que de alguna u otra manera también interpretaba también las voces de cada árbol, ¿no? Partiendo desde la premisa de que, bueno, yo personalmente y parte de nuestro equipo también provenimos del teatro, entonces siempre la idea es como vincularnos a partir del teatro y desde ahí empezar a buscar otras maneras, ¿no? Y ahora, en el proyecto que estamos desarrollando ahora, próximo a lanzar este 6 de julio, Día Nacional del Árbol, sí tuvimos la oportunidad de poder desarrollarlo con actrices y actores interpretando estos monólogos que forman parte de este recorrido de los 10 arbolitos que seleccionamos. Entonces, entonces ahora se pone muy teatral el asunto. Ahora trabajamos casi inspirándonos un poco en el radioteatro, trabajando en las particularidades de las voces de cada actor y actriz, haciendo un trabajo de interpretación mucho más interesante en términos sonoros, en términos vocales, en donde hay un actor que interpreta un roble negro, una actriz que interpreta una alargada palma chilena, otra actriz que interpreta una araucaria. Entonces empezamos a buscar maneras teatrales de cómo narrar esto, de qué manera podría sonar un alargado cedro o de qué manera podría llegar a sonar un robusto tilo. Entonces le damos el lugar a los actores para que ellos mismos también puedan investigar en torno a la materialidad de la voz. Ya, volvamos un poquito atrás. Primero, ¿cómo fue la selección y por qué de los árboles en este segunda etapa, ¿no es cierto? Y la selección de los textos. Una vez que tenían seleccionado los árboles, ¿cómo fue esa? ¿Por qué fueron esos árboles y no los otros? ¿Y cómo seleccionaron los textos? Sí, mira, la selección de los árboles no es aleatoria. No es como un día llegamos al territorio y mira, este árbol es bonito, este no tanto. No, por ningún motivo. En el caso del parque forestal y también... Vecino. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, vecino? Bien. Todo bien. Qué bueno, Sí. está todo cerrado. Ya, nos vemos. Que estén bien. Bueno, como te iba diciendo... Como te iba diciendo, la selección de los árboles no es por ningún no es de ningún modo aleatoria. Nosotros, antes de cada proceso, tanto en el bosque como en el parque forestal, nosotros trabajamos con un arboricultor, que es una persona, una ciencia muy poco explorada en Chile, y una persona que se dedica específicamente a trabajar con el mundo arbóreo en particular. Junto con esta persona, de la mano con él, hacemos una pesquisa territorial que nosotros le denominamos, en donde él hace un estudio fitosanitario, se llama, del mundo de cada árbol, ¿no? Donde desarrolla una cierta ficha botánica de las especies que, a su modo de ver, él es también ingeniero forestal, le resultan con mayor valor florístico y de carácter patrimonial en relación a su longevidad y también
conforme a dónde están emplazadas, ¿no? Cerca de ciertos monumentos históricos y también, insisto, por su grado también de antigüedad. Él hace una ficha botánica de cada árbol y después nosotros seleccionamos en conjunto los árboles que él considera primeramente los más necesarios de relevar. Y así es como logramos en esta iniciativa en el Parque Forestal seleccionar a 10 árboles de los más longevos y con alto valor patrimonial y florístico, que son los que posteriormente nosotros intervenimos en términos como de creación de este proceso de dramaturgismo y de intervención con el artista sonoro, rescatando y recopilando los estímulos eléctricos de cada especie para después transformar esos estímulos eléctricos en música, o en lo que nosotros nos gusta llamar como voces de árboles. A ver, hay algo aquí que no entiendo yo. Estímulos eléctricos. ¿Cómo se generan? ¿Cómo logra el ser humano captar esos estímulos eléctricos para después darle vida, darle interpretación, transformarlo? Sí. Explícame ese proceso. Ese proceso, según los artistas sonoros, Sí. que en este caso fue Vicente Espinosa, en conjunto también con Matías Serrano, que se han portado tremendamente o han sido más bien muy enriquecedores también para el proyecto. Ellos desarrollaron, en particular Matías, un pequeño dispositivo que se trabaja con Arduino, una pequeña cajita que contiene muchos switch y muchas cositas que yo personalmente hay algunas que no entiendo, ellos entienden mejor que yo. Claro. Y son captadores de estímulos eléctricos de bajo voltaje, ¿ya? Porque a diferencia de nosotros, no sé, si te hacen un electrocardiograma, es capaz de detectar ondas de mayor voltaje, porque tenemos más energía quizás que una especie vegetal. Entonces estos detectores de bajo voltaje que construyeron y que construyó en lo particular Matías, se conectan unas pequeñas pincitas y esas pincitas nosotros las juntamos con las hojitas de cada árbol. Y eso después, durante un periodo de tiempo aproximado, no sé, de unos 15 o media hora, eso después te da un gráfico y valores numéricos. Y esos valores numéricos, los chicos lo que hacen es sonificar esos valores numéricos, darle sonido a esos valores. De alguna u otra manera es como son medium de la especie vegetal, son traductores de esos estímulos eléctricos en tanto valores numéricos a música, es decir, a un 1, si en el gráfico de estímulo eléctrico le dio un 1, ese 1 lo transforman a un re en piano. Si le da un 4, 4.5, ese 4.5 lo transforman a un fa, en violín, no sé. Hacen un ejercicio como de traducción de los estímulos eléctricos de cada especie. Entonces eso después te da un paisaje sonoro. Y ese paisaje sonoro es el que nosotros ponemos después en valor en esta aplicación, acompañado de la historia de cada árbol, inspirado en las fichas botánicas del Eugenio, inspirado en estudios bibliográficos de botánica, inspirado también, y por otra parte, y no de menor importancia, en la historia del territorio. Nosotros también hicimos un levantamiento de antecedentes, un levantamiento de un anecdotario del mismo territorio del Parque Forestal de Santiago, que sin ir más lejos, una de las primeras áreas públicas dedicadas también al esparcimiento, y desde el año 1997 declarada monumento histórico, zona típica, en tanto es parte del patrimonio natural de nuestro país. ¿De qué forma, Emerson, influye esa historia del territorio? ¿No es cierto? Que han ocurrido muchas cosas ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué forma influye en la dramaturgia, en los textos, en narrar a través de los árboles, ¿no es cierto? A través de ese árbol elegido, ¿de qué forma aparece la historia de ese espacio parque forestal? Sí, es un ejercicio muy interesante porque es precisamente un ejercicio de dramaturgismo, en tanto tienes muchos trazos de referencias provenientes del mundo botánico, del universo de la arboricultura, del universo sonoro, y tienes el otro territorio que es precisamente la historia del espacio geográfico donde se va a instalar la propuesta. Entonces, de alguna u otra manera es construir una dramaturgia a partir de la geografía del espacio. Y eso es muy interesante porque también te da otro viaje, ¿no? Te da un viaje que se puede mixturar
tanto epocalmente, es decir, si hay un árbol hay una palma de hecho centenaria que está al lado de la fuente alemana, en donde tienes que obligatoriamente de alguna forma inspirarte en esos casi 100 años de historia chilena, ¿no? Entonces, ¿qué tomas de ahí? ¿Qué tomas? ¿Qué vas a tomar a partir de la historia para construir la historia o el relato de una palmera? ¿Qué es más importante ahí? ¿La historia o el árbol? La cultura o el patrimonio natural. Yo creo que hay que dosificar, ¿no? Las diferentes etapas de la sociedad que vio ese árbol. Hay que dosificar, ¿no? Por una parte tienes las multitudes de gente en la Plaza Italia y las millones de manifestaciones que hubieron, tanto para bien, para mal, todo lo que podamos decir de aquello. Y que ese árbol fue testigo. Que ese árbol es testigo, porque los árboles son testigos de la historia, son parte del patrimonio indisociable de la cultura de los pueblos. Entonces, hay que dosificar entre las dos cosas, ¿no? Pero nosotros tomamos sin duda una decisión, que fue a partir de la historia del árbol empezar a mixturar periodos también de la historia del mismo territorio. El árbol es nuestro centro, nuestro eje fundamental, y es donde ahí se empieza a verter, ¿no? la dramaturgia y los relatos que conforman este audio recorrido. Pero hay que hacerse cargo del territorio, del espacio. En el Parque Forestal, antes de ser Parque Forestal, también ocurrieron muchas cosas. Era un asentamiento indígena, era una zona también dedicada al ganado, entonces hay cosas que también son muy importantes y son hitos muy necesarios de relevar. No sobreviven árboles de esa época. No sobreviven árboles de esa época, lamentablemente. No. Los árboles más antiguos del Parque Forestal son una especie bastante indeseable por muchos, que son los plátanos orientales, que es la larga arboleda de plátanos orientales. Existía precisamente antes de la creación en el 1900 del Parque Forestal de Santiago. Son incluso más antiguos que el mismo parque. Los árboles y los otros árboles que siguen, que están en la seguidilla de antigüedad, son árboles traídos de la antigua Quinta Normal de Agricultura, que actualmente es el Parque Quinta Normal de Santiago, que fueron traídos, porque ahí había un jardín botánico tremendo, fueron traídos, trasladados hacia el Parque Forestal de Santiago. Artísticamente, es una pregunta a lo mejor que tenga diferentes respuestas. ¿Quién le dio fama artística, visibilidad artística al parque y a los árboles? Recuerdo varios cuadros, ¿no es cierto?, principio del siglo, varios cuadros que pintaban con la técnica impresionista, pintaban esquinas, rincones del Parque Forestal, ¿no es cierto?, con algunos árboles característicos. Desde ahí como que yo tengo conciencia de la importancia artística del Parque Forestal. Sí. ¿Será ahí o viene de antes? ¿Cómo crees tú que...? Yo creo que al ser una de las primeras áreas de esparcimiento, área pública dedicada también a la contemplación, eso sin lugar a dudas marca un precedente muy importante en lo que significa o representa el Parque Forestal para nosotros, ¿no? Y por otra parte, convengamos que es un paisaje cultural muy importante, ya que ahí habitan también o se edifican monumentos históricos de larga data. Bueno, el mismo Museo de Bellas Artes junto con el MAC son monumentos históricos desde incluso antes de la creación del Parque Forestal de Santiago. Y también ahí se hacía una feria de arte y oficios muy importante en donde incluso estuvo exponiendo Violeta Parra antiguamente. Entonces se transforma en un eje que hasta el día de hoy tiene mucha importancia en cuanto a valor cultural. Y para nosotros era súper importante o es súper importante y fundamental vincular ese aspecto cultural o ese valor cultural que posee el territorio del centro de Santiago, vincularlo a lo que podría llegar a significar el patrimonio natural de nuestros pueblos, ¿no? Como lo es el Parque Forestal de Santiago y sus árboles y sus arbustos y su flora y fauna que ahí habita. También habitan pajaritos, insectos, hay una biodiversidad tremenda. Entonces es un territorio con mucha importancia y que, por supuesto, eso se vierte, ¿no?, en distintos cuadros, en distintas esculturas que se inspiran también en el parque, que por lo demás
El parque forestal se llama Parque Forestal Rubén Darío. Nosotros lo conocemos como Parque Forestal, pero desde los 70, en honor al poeta Rubén Darío, a través de un decreto, se cambió el nombre de Parque Forestal a Parque Forestal Rubén Darío. Sí. Yo ahí recuerdo las primeras ferias del libro que se hicieron en este país. Así es, ¿Fueron ahí? Sí. Mucho de haber ido a esas primeras ferias. Sí. Es un lugar de encuentro ciudadano muy importante, que esperemos perdure por mucho tiempo más. Sí. Ya, una vez que tenemos, tú haces la elección de los árboles por de los textos, ¿no es cierto? Ahora viene la segunda etapa o tercera etapa, que es la elección de las voces. Sí. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Sí, mira, nosotros, como ocurre con todos los proyectos, los fondos concursables, la mayoría de los fondos concursables en este país, tú tienes que primero pedirle a las personas que van a participar ciertas cartas de compromiso y toda esa burocracia que a veces es un poquito engorrosa y burocrática tal cual. Nosotros tuvimos que elegir primero nuestro elenco de locutores. Así es que logramos convocar a 5 actrices y 5 actores. Ya nosotros teníamos un previo conocimiento de sus voces, en tanto materialidad de la voz, y a partir de eso también nos sirvió, nos sirvió para poder inspirarnos posteriormente en la construcción de los relatos, ¿no? Entonces, escribir para los intérpretes también fue una premisa que nosotros pusimos en valor. En conjunto con lo que ya te mencioné, ¿no? Para la construcción de los relatos también había que inspirarse en la historia del territorio, en las fichas botánicas, en el sonido de cada árbol, pero también teníamos al elenco, po. Entonces también uno piensa, cuando estás elaborando esta construcción dramatúrgica, también uno piensa en las personas, en la persona que pudiese llegar a interpretar un roble, una palma, un tilo, una ceiba, una arboleda. Entonces también uno se inspiró en los actores, en el equipo de trabajo para poder producir cada relato. Una vez que tenemos todo esto armado, ¿no es cierto? Árboles, espacio, voces, texto. ¿En qué consiste el audio recorrido? ¿Cuál es el inicio, el desarrollo y el clímax? Sí. Después de la etapa tenemos arboricultura, arte sonoro, dramaturgismo, locuciones, ensamble de los relatos, y después viene el turno de, son un paréntesis, estos son casi 8 meses de desarrollo creativo, es bastante largo el proceso. Después viene el turno del desarrollo de la app web. Y eso también conlleva un proceso muy interesante, porque también es pensar una app innovadora en tanto para el territorio, pensar en la app para el espacio, ¿no? Una app funciona de manera distinta si está pensada para un espacio más circular o para un espacio más rectangular, ¿no? En este caso se desarrolló una app para que nos narrara a partir de la extensa franja que bordea el río Mapocho, ¿no? Entonces es primero pensar en por qué árbol la gente pudiese llegar a partir. Entonces está primero en la ficha o en la propuesta de la app. Se piensan varias cosas, y por otra parte también el diseño que tenga también un sentido también más histórico en relación al bosque, que son especies más jóvenes en la comuna del bosque, en la primera versión, dado que también es una comuna más joven. Y aquí son especies más patrimoniales, entonces había que pensar en un diseño que de alguna u otra manera también tuviese un carácter más añejado, ¿cachai? Uno empieza a buscar ciertos referentes y se empieza a conformar de a poco este desarrollo, ¿no? Y por otra parte tiene un trabajo técnico bastante complejo, que es que hay una parte en la app web en el que tú llegas al mapa precisamente y la app te va siguiendo en tiempo real. Entonces, a medida que tú te vas moviendo por el espacio, por el parque forestal, te van apareciendo los distintos arbolitos que forman parte de este recorrido, y cuando pasas por cada estación sonora, es decir, por cada arbolito, se te va a abrir automáticamente el relato que tú vas a tener la oportunidad de escuchar. A diferencia de la versión anterior, que no teníamos esa implementación hecha. Entonces ahí es cuando uno dice qué rico que uno pueda ir también en el ensayo y error, también aprendiendo de ciertas cosas, pues, ¿no? De manera tal de
de construir una app mucho más accesible para la ciudadanía, para la gente. Cualquier celular puede tener esa app. Sí, cualquier celular, tanto iPhone como Android, es para todo tipo de celular. Okay. Menos los de almejita, porque esos son muy antiguos. Ya. Y una vez que ese celular se acerque a un radio de influencia de ese árbol, se va a abrir el texto. Sí, se abre el audio relato. Entonces, por eso nosotros recomendamos asistir con audífonos, porque igual es una experiencia sonora en donde nosotros invitamos a la ciudadanía a detenerse un poquito, a tener un espacio también de contemplación. Pasamos tan rápido, sobre todo en el centro de Santiago, que nos es difícil detenernos también en los espacios de esparcimiento incluso. Entonces, precisamente una invitación a ponerse los audífonos, a desarrollar este audio recorrido de manera tranquila, de manera calma, como lo hacen los árboles, ¿no? Exacto. Así sésiles en el parque. Ahora, esa app, ¿cuánto tiempo va a tener vigencia para el público? Esta app va a estar disponible desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto de este año. Son 2 meses de implementación y después nosotros vamos a hacer trabajos de estimulación a través de las redes sociales y todo, porque nuestra intención es que siga de carácter permanente, ¿ya? Para la ciudadanía. Ahora bien, por temas como de decretos municipales y todo aquello, hay alguna señalética en el mismo parque que vamos a tener que sacarla el 31 de agosto, porque bueno, el parque forestal tiene un plan de manejo y es patrimonio natural. Entonces, por lo tanto, hay ciertas cosas que tú no puedes llegar a intervenir tanto tiempo en los espacios, cuidan mucho las áreas verdes, eso es verdad. Por lo tanto, hasta el 31 de agosto va a estar disponible de manera gratuita la aplicación y después de carácter permanente, pero de carácter libre. En estos 2 meses nosotros vamos a desarrollar recorridos guiados, va a haber un plan de manejo de prensa, nosotros vamos a estar estimulando desde ese territorio, desde esa zona, la intervención. Pero va a quedar ahí disponible para siempre, podríamos llegar a decir. Ok. Sí. Hoy día yo creo que es un audio recorrido y mañana podría llegar a ser un acto de memoria, ¿no? Que esperamos los árboles no desaparezcan tan pronto. Cambia nombre que sea permanente. Sí. Y de finalidad también, porque puede ampliarse a otro seguridad, ¿no es cierto? Que aves, ¿no es cierto? Claro. Historia del espacio. Ya, desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las indicaciones para disfrutar este recorrido? La primera indicación es lo que te señalaba hace un momento, que es como darse el tiempo para reencontrarnos con el afuera, para invitar. Pero ¿dónde la gente ¿dónde la gente puede descargar esa app? La app la puedes descargar en nuestra página de Instagram, @organismo.teatro, y en www.arbolesciudadanos.cl. Y también, por otra parte, si llegan al mismo parque forestal, se van a dar cuenta que van a existir señaléticas o letreros en todos los 10 arbolitos que nosotros seleccionamos. Asimismo, en el ala norte del Museo de Bellas Artes va a haber una gigantografía grande también que va a presentar el proyecto, y va a haber un código QR en donde donde la gente va a poder tener acceso a la app para desarrollar automáticamente el audio recorrido. ¿Esto es área norte? Sí, en el ala norte del Museo de Bellas Artes. Ya, ahí va a estar el código QR para que lo descargue. Sí, y en cada señalética cercana a cada arbolito que nosotros seleccionamos. Ya. Sí, para colocarlo también ahí en Súper, texto. súper. Haciendo ya, terminando un poco esta entrevista, ¿en qué otro proyecto estás trabajando tú y Organismo Teatro? Actualmente tuvimos la fortuna de adjudicarnos una tercera versión para el Parque Quinta Normal de Santiago, que es donde específicamente ahí habitan, podríamos llegar a decir, los padres de los árboles que actualmente habitan el Parque Forestal de Santiago.
En esta oportunidad, en esta próxima versión, que sería la tercera versión de Árboles Ciudadanos, audio recorrido por los árboles del Parque Quinta Normal, vamos a trabajar con actores y actrices de vasta trayectoria, más abuelitos, otros no tanto, con el debido respeto de todos ellos, que dialoguen de manera más pertinente con la longevidad también de los mismos arbolitos. Entonces estamos muy felices porque partimos ahora en agosto a iniciar los primeros trabajos de intervención en el mismo Parque Quinta Normal de Santiago. Así que hay harta pega. ¿Para cuándo se estrenaría? Esto se estrenaría en enero del 2025. Okay. Sí. Okay. Entonces trabajaríamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses de trabajo y 2 meses de implementación, enero y febrero, estrenando así los primeros días de enero del 2025. Sí. Y, o sea, este año está totalmente ocupado. Sí, estamos felices porque estamos recargados de una maravillosa labor y que nos gusta mucho. Y que abrieron un campo que no estaba... Sí, y queremos seguir diversificándonos, sí, en relación a los árboles también, y por otra parte también como con otros temas más ligados como a la astronomía, al caminar también como concepto filosófico, hartas cosas que se nos abren territorios también creativos en virtud de poder seguir dialogando como con los nuevos medios. Exacto. Siempre a partir del teatro, porque no olvidemos que somos actores, creadores también de la escena, ¿no? Pero esa es la base, es la base, pero no es menor, a otra etapa ustedes. No es menor porque se genera una contundencia también en los procesos creativos, pues. El teatro te da la posibilidad también de mixturarlo también con otras disciplinas. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde aparecen cosas nuevas, sí, como este proyecto, sí, y como también lo desarrollan también otros colegas, ¿no? Que también generan una transdisciplinariedad en sus sí, procesos creativos. Sí. Bueno, Emerson, ha sido un placer tenerte en el programa Ciudad Teatral, ¿no es cierto? Porque en la ciudad todo es teatro, tú sabes. Sí. Radio Estación Nacional y la revista Sach presentaron Ciudad Teatral.